tiene que tener más resguardo de seguridad el funcionario. O sea, hasta tiene custodia y cualquier ciudadano común no las tiene. Totalmente, totalmente. Tienen custodia, o sea, aquí... Sí, pero los jueces penales condenan a 20, 18, 15 años. No puede ser público un domicilio de un juez penal. Bueno, no digas el domicilio, pero el no monto puede ser se público puede el nombre de los, como es el nombre Pero de yo no los puedo hijos. saber si Lorenzetti tiene 10 departamentos o uno. Sí, lo tenés. La información pública está. La información. Está la información. Dice 10 departamentos, ¿no? Dice 10 departamentos. Un departamento Claro. en tal división, en tal otra. No dice. Eso Exacto, no dice la evaluación, por supuesto. Juan, dale, y arranco con vos Sobre unas esto, cosas. yo me imagino, nos está viendo gente que se va a levantar a las 6 de la mañana para ir a laburar. Y dice, hay un conjunto de funcionarios públicos que me deben cosas a mí. Y la desazón de escuchar las cosas que se dijeron en esta mesa sobre una parte muy importante de nuestra justicia. O sea, lo que le deben las instituciones de la democracia a la gente común. Al tipo que mañana a las 5 o 6 de la mañana se levanta, se toma el bondi, va a laburar todo el día, paga 21%. Ahonda. Simplemente una noción de deber de servicio. Creo que un poco Margarita decía. La noción, vos ejercés un rol público, macho, te debes a la gente. El contribuyente paga con sus impuestos el sueldo, el salario de cada uno de los jueces, Yo creo que, digamos, en los últimos 30 años hubo un enorme progreso en la calidad de nuestra organización política con la recuperación democrática. Creo que el desafío de los próximos 20 años es mejorar la calidad del servicio que nos da el Estado. En el caso particular, yo me imagino el tipo laburante común, tipo con educación secundaria que mañana va a la fábrica, abre el comercio y escucha y dice, esta gente vive en otro planeta. Totalmente. Pero escúchame, Juan, me pasó recién a mí, me indigné. Recién acabo de caer que le tiré 17 neutrones a Lorenzetti y yo no sé mañana, me metí con Lorenzetti. O sea, tampoco voy a tener miedo, no me metí con Tyson. Pero ¿qué quiere que te diga? O sea, me da bronca. Me da bronca que estos tipos no te muestren cuánto ganan, ni lo que tienen, ni paguen ganancias. Te pregunto, así seguimos porque hay un montón de temas hoy. ¿Por qué sostenés que la salida de los populismos son difíciles para cualquier sociedad, sobre todo en los temas económicos? Mira, yo creo que la mejor manera de decirlo, Ale, es el ejemplo que dio Mario Blecher, que sería un funcionario muy importante de la conducción económica si hubiese ganado el ciolismo. Y Mario usó la analogía de una familia que por un tiempo se dedica a vivir de la alcancía de los hijos. Un tiempo se dedica a vivir de la alcancía de los hijos. Imagínate una familia donde mamá y papá trabajan, traen un conjunto de plata y de repente decidieron que en cierto mes agarran la alcancía de los chicos, rompen el chanchito y viven encima del ingreso corriente, viven con la alcancía de los pibes. Entonces, claro, durante ese periodo viven mejor de lo que vivían antes y viven mejor de lo que van a vivir después. Ahora, esto no te lo está diciendo un funcionario del PRO, te lo está diciendo una persona que sería un miembro clave de la conducción económica de haber ganado el Frente para la Victoria. Y entonces la transición a la salida del populismo necesariamente implica una merma del nivel de vida, porque en el populismo, por definición... ¿En qué te miente un populismo? Que te da un bienestar absolutamente transitorio. Y esa es la... ¿Ficticio? Es ficticio porque no es sostenible en el tiempo, totalmente. Esa es la cobardía. Los obtuvieron 10 años en algunas cosas. No tanto. Desde 2010 para acá el salario real dejó de caer, la creación de empleo dejó de ser tal. Esto le pasa a todo país. Suponte que mañana en Venezuela pierde Maduro las elecciones y gana un gobierno liberal. ¿Vos decís que le va a costar también? Bueno, en el caso de Venezuela la situación llegó a un punto muchísimo más grave que al que llegamos nosotros, pero el estilo de política económica del populismo es precisamente darle toda la manija que puedas al consumo, fumándote lo que llamamos el stock de capital, la alcancía de los chicos, las reservas petrolíferas, las cabezas de ganado, no invertir lo suficiente en infraestructura pública para poder acompañar el crecimiento. ¿Acá qué nos comimos? Las reservas petrolíferas es el caso más evidente. La reputación como un país anfitrión de la inversión internacional que respeta la letra de los contratos. Pero eso no es cuantificable. Bueno, el petróleo me lo vendés por barriles, la reputación no me la vendés por barriles. Pero si en un ambiente en el cual te violan los derechos de propiedad, vos no tenés más ganas de volver a invertir porque pensás que te los van a volver a violar. Entonces exigís muchas más condiciones, como finalmente dio Galucho en el plan con Chevron. ¿Te acordás cuando Galucho estaba en YPF? Para que venga plata nueva, le tuvo que prometer el oro y el moro a Chevron. ¿A Chevron? A Chevron, claro. No fue que le sacamos a Chevron todo lo que queríamos.
Le prometieron condiciones enormemente graciosas, pero esto no es una crítica a Galucho. Es que cuando vos vulnerás el derecho de los inversores, si querés que fueron venga... secretas y siguen siendo secretas. Siguen siendo Está bien, secretas. pero no es el punto. Galucho salió. ¿Cuánto cobró de indemnización Galucho? Está bien, pero 6 millones. el punto central a nivel de Eso es. macroeconomía... Por eso haber es. sido un funcionario que no cumplió el fallo 6. de la Corte que le ordenaba dar la información sobre los contenidos del contrato con Chevron. pero el punto es Lo que- premian con los 6 millones de dólares. El populismo implica, por definición, una bonanza transitoria. Yo entiendo que estamos en un momento difícil y la gente lo siente y siente que le aprieta el zapato. El índice de confianza del consumidor que medimos nosotros en la DITELA, en el Centro de Investigación en Finanzas que yo dirijo, muestra que la gente siente que le aprieta el zapato. Por ahora la gente tiene un gran nivel de confianza en que el gobierno va a poder resolver la situación. Ojalá que el gobierno haga honor pronto a esta O sea, confianza de la gente. con las tarifas no se podía hacer otra cosa, si vos. Sí, la forma podía ser claro, distinta. ese La es el forma tema. podía ser distinta. Pero no me podía seguir subsidiando así. Y básicamente, nosotros tenemos precios que estaban pisados hace 10 años, lo dijo Juan Carlos de Pablo acá con mucha claridad. Si todos los precios se multiplicaron entre por 10 y por 15, y ¿sabes qué? El Juan, precio del... ¿estos se emiten también? ¿Esto le dan a la maquinita o no? Sí, el programa monetario de este año implica una pauta de emisión que, según dicen los diarios, fue acordada en el conjunto, en el seno del gobierno. Digamos, a mí me parece razonable, a la salida del populismo y habiendo tantas cosas espinosas, y especialmente una sociedad que se enamoró de aquellos niveles de consumo, porque a todos nos gusta vivir mejor. A nadie le gusta que le digan, ¿sabes qué, flaco? Ahora, perdóname, Aquello era... para cerrar este tema, chicos, le pregunto a todos en la mesa, ustedes son más experientes que yo. El populismo, un chico que nos está viendo de 14, 15 años o 18 años, ¿qué tiene que entender? ¿Que el populismo es una mala palabra? Mira, yo de chiquito tenía gallinas ponedoras. Las gallinas ponedoras ponen un huevo por día. Yo vivía en Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe. Las gallinas ponedoras ponen un huevo por día. Suponete que vos tenés 10 gallinas. ¿Cuánto puede consumir una familia? Puede consumir 10 huevos por día. ¿Qué es el populismo? De repente le cortas el gañote a una gallina y te haces un pucherito. Y la pasás mucho mejor. ¿Y qué haces al día siguiente? Que la producción es 9 huevos y te gañoteas otra gallina. Y matufiás las estadísticas para que no se note que estás destruyendo el stock de capital. Qué flick, cómo lo ¿Qué mostraste, pasa? está bien eso, ¿eh? ¿Qué pasa cuando salís del populismo y que nos quedan 8 gallinas? Y necesitamos que un huevo empollar para mañana volver a tener más gallinas. No, tengo que lograr que una gallina ponga 2. La gallina tiene su tasa de producción que está gobernada por la naturaleza. O comer medio huevo durante un tiempo, lamentablemente. No. Implica hay dos un tiempo Hay dos difícil. que no comen. Si cada uno comía un huevo, eran 10 personas y eran 10 Van a huevos. comer un significa 20% que menos de... Hay dos que directamente no comen. Después de la alta fiesta. El punto es que la alta fiesta era insostenible. Eso es lo que es difícil de comunicar, difícil de transmitir y difícil de absorber. Y eso no es porque los argentinos tengamos una patología que estamos medio pirados. En los países desarrollados, que la globalización ha implicado que los trabajadores de baja calificación pierdan poder adquisitivo, vos fíjate que a ellos también les cuesta muchísimo. Y ahí ves cómo Trump tiene mucha popularidad, cómo la extrema derecha gana popularidad, porque en cualquier sociedad es enormemente difícil decirle a la gente, señores, La verdad. estamos en una situación complicada. Ahora, por un futuro mejor y para tener un nivel de salario sostenible, creciente en el tiempo, y necesitamos más educación y mejor educación y más máquinas por trabajador, o sea, inversión Más privada. máquinas por trabajador. Claro, más ¿Qué máquinas. pensás? No, como gráficamente lo explica Juan, es perfecto. Lo que ha habido en la experiencia, al menos nuestra, es que por detrás de la estrategia populista, que tiene que ver más con lo ideológico, está el engaño de que muchos le hicieron creer a la gente que le daban, cuando en realidad eso era solo una apariencia para enriquecerse a sí mismos. Porque aquí los únicos que obtuvieron beneficio de la práctica populista eran los que llevaban adelante eso y le hacían creer una cosa a la gente que no era real. Sí, pero ¿sabes qué, Marga? Yo rescato la ambición de mucha gente que le gustaba el gobierno anterior ideológicamente y que legítimamente y honestamente le gustaba la ambición de vivir en una sociedad más ecuánime. Yo creo que eso fue una lección importante luego del fin de la convertibilidad. Buscar una conjugación más armónica entre eficiencia, que fueron los 90, y la ambición de equidad. Entonces vos tenés razón y vos has sido una gran líder política Y por lo menos en como idea la destapar... recuperación del papel del Estado como árbitro y organizador Exactamente, de el esa... desafío para la próxima década es tener una conjugación más armónica entre eficiencia y equidad.
En el kirchnerismo hubo mucho choreo, y Claro, tenés razón. por eso digo, porque la discusión del pero rescatá Estado la parte más era el pura, Estado si querés. corrupto, en Porque hay realidad. muchos argentinos que les gustaba la parte más pura, y yo creo que esa es Pero una, esa era una la que no ambición. existía. Esa era la que Bueno, no por existía. la dirigencia política, pero en la Construyeron población, la un gente que te vota a vos, relato, Marga, sí. la gente que te vota a vos, es gente que le gusta esta ambición de una sociedad con mayor igualdad de oportunidades. Y creo que eso es parte del sentido político, el sentido social de la Argentina. Yo creo Hay que que rescatar y eso tratar se de hizo concretarlo. cultura en estos 12 años y medio, o sea, se recuperó la cultura, por lo menos en la conversación política, estos valores se incorporaron y me parece que vinieron y llegaron para quedarse. Yo creo que la discusión de populismo o no populismo en un país como la Argentina, no sé, los que se quieran entretener con eso, que se entretengan. A mí no me molesta el populismo, a mí me molesta el verso, me molesta Claro, la mentira detrás del populismo, claro. O sea, a mí las cosas, para mí la efectividad de un proyecto político, de un modelo económico, se mide por los resultados. O sea, si vos después de 12 años y medio abandonás el gobierno con casi el 30% de la población bajo la línea de pobreza, decime de qué revolución de inclusión social, de chicos desnutridos. de qué revolución social me estuviste hablando. Si 2 medidas de gobierno alcanzan para voltear a 1,5 millones más de personas debajo de esa línea de pobreza, decime la fortaleza de las estructuras que quedaron después de 12 años y medio. El tema es que esa es la ficción el de tema es algo que se decía que se les daba y no se les estaba dando nada. Tampoco responsabiliza, lo hablamos con Sergio la otra vez acá y él me corregía en este punto. Tampoco la total responsabilidad es del kirchnerismo y de los 12 años y medio. Fueron demasiados años y nos parece que la vida empezó con el kirchnerismo. Esto viene de antes, la acumulación y la suba de la curva de la línea de pobreza en la Argentina viene desde hace por lo menos 40 años, nadie le puso el cascabel a ese gato, nadie resolvió ese problema y gobierno que asume vuelve a generar nuevos pobres. Ese es el problema crucial de la Argentina. Cerrame, Marga, porque quiero mostrar uno de los temas del día. Las condiciones en las que gobernaron, porque la verdad es que lo que tuvieron de diferente en los últimos 10 años, o en los 10 años de mayor éxito y bonanza económica del kirchnerismo, era que no conocíamos eso en los últimos 200 años. Entonces el desperdicio de las buenas condiciones económicas internas y externas es lo que tiene como saldo el 30% de pobre, me parece. Es el desperdicio de esas condiciones. Quiero mostrarle la foto del día y entra a jugar, entra el solo de guitarra de Eduardo, el solo de saxo, el solo de trompeta, el solo momento en información. donde, el solo de información. Solo de 250 kilos de efedrina. Desde miren esta imagen, Ahí miren están esta los tambores, foto, cada los tambores. Eduardo, todo tuyo. Contale a la sociedad que está en su casa después de un día de laburo, ¿qué están viendo y qué tenés? Estos son tambores, tachos. En cada tacho hay 25 kilos de efedrina, que están en Ezeiza desde hace 6 años. 6 años. 12 tambores que pertenecen a la droguería Sigman, que vino desde China y iba a ser trasladada... A la droguería de Hugo Sigman. Exactamente. Y que iba a ser trasladada a México. Hoy hubo un cortocircuito en el propio gobierno muy fuerte, entre Centurión y Patricia Bullrich. El tema, ¿cómo se llega hoy a esos tachos que usted está viendo? Centurión viene hablando con Servini de Cubría, que tiene la causa efedrina, la causa madre, hace más de un mes. Él era titular de la aduana. Y él le había llevado a Servini de Cubría pruebas que tenían que ver con el circuito de la aduana con respecto a la efedrina. ¿Cómo llegaba la efedrina? Esos tambores llegaban al puerto, estaban en la aduana y después llegaban a Ezeiza. Y de Ezeiza vía México. Ese era el circuito de estos tambores. Gómez Centurión, obviamente metió, antes de que lo saquen, los dedos en el enchufe en Ezeiza, básicamente en Ezeiza. Y ahí trabajó conjuntamente, me cuentan, con Rafael Bielsa, que me cuentan que hizo un trabajo bárbaro, Rafael Bielsa. Bielsa está en el aeropuerto el ex canciller. Y que titular de la Cedronal Antegranero. Exactamente. También, Pero, como uno de los hombres claves de Aeropuertos Argentina 2000, hizo un trabajo muy bueno conjunto con Gómez Centurión. Por el tema de los controles de la droga en Ezeiza, que era un descalabro entre EDCADASA, Aeropuertos Argentina 2000, la PCA y la aduana, me cuentan que entre todos ellos el rum rum era
que había efedrina en Ezeiza, pero no se sabía dónde. No podían encontrar esos tambores hace 6 años. Una pregunta, ¿es ilegal la efedrina esta? Empezaron a jugar. Claro, sí, porque Recordemos que la efedrina es la sustancia que se utiliza para la un elaboración de la droga sintética, ¿no? De droga sintética. También tiene usos medicinales lícitos. Obviamente, la efedrina en sí pero no es una droga. Cantidad ínfima. Pertenece a Laboratorio Sigman. Exactamente. A Hugo Sigman, un empresario de apellido Sigman. Hugo Sigman es el dueño de los laboratorios de los cuales tiene el negocio de la efedrina, o tenía el negocio de la efedrina, importación de la efedrina. Recuerden este apellido, Sigman, Hugo Sigman. Ok, empezaron a buscar... Hugo Sigman es un empresario farmacéutico Sí, muy muy importante. ¿Cuál involucra que esté afectado a ninguna causa? Muy importante en la Argentina. En la causa está nombrado. Está bien. A como partir de ahora... Te agrego un dato, Eduardo. Salió publicado en el Boletín Oficial ayer un tema no menor. Desde el Ministerio de Seguridad, en conjunto con la CEDRONAR, se amplió la lista de precursores químicos. Esto es importante para la aplicación de la ley de drogas. Lo que sucede muchas veces es que no es punible un delito cuando se secuestra alguna droga que no trae dentro del listado. Durante 10 años la ley sancionada sin que se reglamentara la ley y se creara el registro de precursores químicos. Se puede modificar ahora. Perdón que cierra Eduardo, dale Edu. Cierro la historia de los tambores. Poneme de vuelta los tambores. Lo suspenden a Gómez Centurión. Gómez Centurión se va a la casa. Él estuvo de viaje la semana anterior de que lo suspendan. Estuvo de viaje. Y le habían acumulado en su despacho mucha documentación. Carpetas, sobres. Esa documentación se la llevó a la casa, ahora que estaba suspendido. Porque él no está echado, está suspendido. O sea, todavía sigue siendo el titular, pero sin el trabajo en su lugar. Se lleva documentación. Y el domingo ¿qué pasó? Gómez Centurión empieza a revisar los papeles y se encuentra con un sobre. Abre el sobre y se encuentra dentro un mapa de Ezeiza y una carta. En el mapa que está en la causa, me cuentan, que hoy lo recibió el secretario Franco Galasso. ¿Puede ser? ¿Franco Galasso? Sí. El secretario de Servini de Cubría. Servini de Cubría tiene 2 días de licencia, así que quien está subrogando ese juzgado es el juez Rodríguez. Luis Rodríguez, el Federal 9. Luis Rodríguez ve ese mapa, ve esa carta, que es un anónimo, y dice, vamos a allanar. Y efectivamente se encontraron con esta, que está en un lugar, en el depósito de cargas, eso lo encontraron en el depósito de cargas de Aeropuertos Argentina 2000. Ese es el lugar exacto. Esto que estamos mostrando, ese lugar es el depósito de cargas de Argentina. Yo me pierdo un poquito para entender. ¿Los que estaban antes sabían que esto estaba ahí? La runfla. Alguien de los que estaban antes, mafia, sí. Perdón. La mafia, el sistema en Ezeiza, que es un submundo que hay que romper definitivamente para que estas cosas no ocurran, esa mafia sabía de que ese lugar estaba. Sabían. Ahora, el tema es por qué se cuelga Bullrich de esta historia, donde, la verdad, esto lo presentó hoy. Es una interna tremenda. A ver, Gómez Centurión. Es una interna tremenda, y acá tenés ya 2 misterios. Uno, ¿quién hizo las grabaciones de Cookie Laborda Ibarra, que terminaron con la suspensión de Gómez Centurión? Se acusa a la conducción de la nueva CIDE. Se acusa a Silvia Magdalani, que es la jefa real del espionaje argentino oficial, porque Gustavo Arribas es más amigo del presidente que otra cosa, que conductor real. Segundo misterio, ¿quién le manda esta información a Gómez Centurión? En un sobre anónimo donde no dice la procedencia. Hay en Ezeiza un negoción de los últimos por lo menos 50 años en la Argentina, manos que hace otros tantos años están metidas en las entretelas del Estado y tienen vinculaciones con los propios servicios de inteligencia, que se apropiaron en una parte de ese negocio. Gómez Centurión había encontrado 200 cargos superpuestos entre la CIDE y la aduana, o sea, gente que trabajaba en los dos lados a la vez. Negocio millonario, ¿no?
Por esta interna y por esta razón, creo yo que Silvia Magdalani decidió, aparte de la destreza periodística de Rodis Recal, que es un periodista de la revista Noticias, decidió romper el silencio por primera vez, dar una nota periodística. ¿Lograr una nota con Magdalani? Magdalani va a ser tapa de la revista Noticias que sale mañana a la noche. Ahí la tenemos en la foto, Silvia Magdalani. Alguien a quien tiene en el entrecejo, entre otros tantos, Lilita Carrió. Perdóname, ¿esta señora maneja los espías en Argentina? Esta señora es la señora 8, es la subdirectora, no la directora. El director es Gustavo Arribas, que es un empresario de compra y venta de jugadores de fútbol. 8 porque su despacho está en el piso 8. En el piso octavo. Lindo vitró. Y el señor 5 porque está en el piso 5. De los 3 edificios que están básicamente. Alguien de muchas vinculaciones con la historia de la CIDE. Parentesco político con Hugo Anzorri, que fue el jefe de la CIDE durante el menemismo, el jefe de la CIDE que estaba en funciones cuando ocurrieron los atentados a la AMIA, a la embajada, etcétera, etcétera, que terminaron siendo acusados por encubrimiento, etcétera, etcétera. Están en juicio todavía. Una mujer que está con una causa abierta por presunto lavado de dinero. Discúlpame, la señora que está, la foto estábamos viendo recién, que la vuelvo a pedir. Sí. A esta señora que rompe el silencio en noticias. Esta señora es Silvia Magdalani. Silvia Magdalani. Y le dicen la turca. Subdirectora, la turca. La turca Magdalani. Esta turca. señora es quien maneja los servicios de inteligencia en Argentina. Amiga de Carlos Saúl Menem, pariente político de Hugo Anzorregui, amiga de íntima ella de dicen Francisco Paco Larcher, que fue el que ocupó el mismo cargo de ella en la CIDE hasta el año 2014. Muchachos, ¿no quieren que hablemos un poquito de fútbol, algo para aflojar un poco? Pasamos Lorenzetti a Magdalani y digo, a ver, no tenés miedo, ¿no? No te importa nada, Eddie. Y todavía no hablé de las amenazas. No, ahora no venimos es cuestión de miedo. Acá se le pregunta a Magdalani sobre el tema espionaje ilegal. ¿Cómo te encanta? Una persona de un hablar muy borbotónico, un poco mal hablada también. Se ve que de trabajar tanto entre hombres, será o por cuestión profesional. ¿Cómo te encanta la palabra espionaje? Dice, no, porque hubo un seguimiento a Gómez Centurión y se acusa a la AFI, se le acusa a usted. La AFI no fue de ninguna manera. ¿Por qué da esta nota? Intuyo yo de leerla. ¿Le molesta que su nombre aparezca en los medios? Claro, pero además por cosas feas, nene. Tampoco, bueno, es una actriz de teatro infantil para que se digan cosas lindas, la jefa de los espías argentinos. Pero por eso no vamos a... Mira, a mí lo que me molesta, lo que más me molesta y lo que no soporto en la vida es que me subestimen intelectualmente. No lo puedo soportar. Vos me podés decir que soy vieja, fea, gorda, horrible, pero no me podés tratar de que tengo un maní con martini en el cerebro. Entonces no puedo soportar como un señor como este Cookie Laborda diga que yo le puse un micrófono abajo de la mesa donde toma mate. Bueno, una cantidad de cosas, termina hablando de la madre, ella, porque parece que la madre la llama preocupada por cada cosa que sale en los medios. Obviamente se desliga del espionaje supuesto, presunto, a Gómez Centurión y su gente. Se desliga a Silvia Magdalani. Sí, pero bueno, reconoce todo el resto de sus vínculos, gran amistad con, o sea, hay también acusaciones de que fue puesta muy acomodada por relaciones con gente muy vinculada al presidente, por ejemplo, Nicky Caputo, el empresario Nicolás Caputo, que fue quien habría sido el que primero habló con el presidente para que Magdalani sea nombrada, y es quien tiene, Lilita Carrió, como casi un leitmotiv para decir no que la saquen a Magdalani, a quien considera impresentable, sino que se desarme la AFI, que termine de existir la agencia de inteligencia en la República Argentina, porque poner estos gerentes en ese lugar tan negro, esta clase solo complica el problema y no lo resuelve. Termina siendo más peligroso todavía, ¿no? Lo que ya era la AFI. Esa es un poco la idea de Carrió y que a mí me parece realmente importante. Desmantelar la agencia de inteligencia sería un gran paso. El otro día hablé con un líder político actual, por supuesto Argentina, y le digo, ¿cómo te manejas con el tema de los celulares y todo? Y me dice, mirá, todavía no le saqué las fichas a este gobierno con el servicio de inteligencia. Me dice, no, me cuido, pero no sé cómo son, no sé si son como los que estaban antes, no creo, me dice, los que estaban antes eran muy bravos. Le digo, ¿pero qué? ¿Te escuchan también? No lo sé. Me dice, no lo sé. Les pregunto a ustedes, ¿cómo es este servicio de inteligencia? ¿También es de escuchar al líder? Todavía no se sabe esto y no lo sabremos nunca. ¿Puedo con algo de información? Políticos? Una Sí. cosita de información simplemente, que me dio un alto funcionario del gobierno. En la CIDE no quedó nada. ¿No quedó nada? Estiuso Se llevaron todo. y Milani se llevaron todo. Estiuso llevó toda la info. Por eso el problema es que el espionaje lo están haciendo afuera. No maneja información. No hay nada, Edu. No dejaron nada. Eso por lo menos lo que cuenta, ¿no? ¿Vos tenés la misma información? No, evidentemente hay un problema y hay todavía resabios
del aparato anterior, hay que identificar ciertos universos que es lógico, por eso me parece que la decisión política está, y mientras tanto, lamentablemente, estamos pagando el pato de traspaso de una época donde hacían de todo, donde nos escuchaban a todos, donde vimos lo que pasó con Neyman, por ejemplo, y la noche anterior se cruzaban los llamados. Digo, está cayendo un sistema, tal cual él hablaba, el paso del populismo al republicanismo tiene su costo. Y todo esto va a llevar su tiempo también. Perdóname, pero acá no se están peleando macristas contra kirchneristas, ¿eh? Acá se están peleando macristas contra macristas dentro del mismo esquema. En esto que contamos de la efedrina, hay una interna porque Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, se quiere como apoderar de esto. Yo ya lo sabía hace 3 meses, 4 meses. Bueno, si la ministra lo sabía, ¿por qué no fue a buscar la droga antes, no? Entonces, me da la sensación que ahí hay toda una historia. ¿La OJ quién la maneja hoy? ¿Se acuerdan la famosa OJ? La Corte. La Corte Suprema. La Corte. Martín Irursun es el presidente de la Cámara Federal y el titular de... Hay algo importante que va a decir Feynman ahora. Atentos del otro lado, ¿eh? Atentos, argentinos. Después voy a preguntarle a Margarita por su amenaza. ¿En qué punto está su amenaza? ¿De acuerdo? Lo que sepa. Sí. ¿Puede ser? Hablé con el juez, una de las cosas que me dijo el juez, ellos están analizando un poco que no se trata de un loquito que hace llamados telefónicos. Encontraron en un solo teléfono 2.800 llamadas al 911. Bueno. Una de esas era la mía, pero hubo varias otras. Todavía ¿no? el loquito o no loquito, o al amenazador todavía no lo encontraron. Sí encontraron, recién acaban de encontrar a uno que había amenazado a Vidal y tenía una granada. La DDI de Morón hizo un allanamiento en Moreno por amenazas telefónicas a la señora gobernadora. 4 personas identificadas, un menor, se incautó un celular utilizado para esas intimidaciones, una granada de fragmentación FMK2. ¿Ahora esto? Sí, ahora, en este momento. Es una granada que usa el ejército argentino. Y 10 plantines de marihuana. Lo más grave es la granada, indudablemente, ¿no? Una granada de fragmentación FMK2. Así que, por lo menos encontraron a uno. Sí. Están investigando. Permitimos volver un minuto para atrás con el tema de Gómez Centurión, con lo que decía Eddie. Yo creo que el tema de Gómez Centurión tiene que dejar a los funcionarios públicos 2 enseñanzas. Y esto no es un juicio de valoración hacia la persona, sino un análisis de la situación. En primer lugar, Gómez Centurión reconoce en algunos programas de televisión haberse reunido con Barreira Laborde, con Cookie Barreira Laborde, que los que trabajamos con empresas sabemos quién es Cookie Barreira Laborde, Compañía de Seguro Numancia, Louya, Causa Penal de Estados Unidos, una persona con un prontuario abultado. Con lo cual, en primer lugar, creo que los funcionarios públicos, y esto se lo digo a muchos amigos que uno tiene en distintos estamentos, deben tener cierta precaución a quién reciben y con quién se reúnen. Previamente, por supuesto, aunque además no sea, googlearlo. Y en segundo lugar, si a un funcionario público le es avisado que alguien está invocando su nombre en actitudes de operación, como fue el caso de Cookie Barreira Laborde y de Néstor Frega, que decía ser su número 2, y lo digo con conocimiento de causa porque personalmente le envié un WhatsApp a uno de los asesores de Gómez Centurión, porque estoy trabajando en la defensa de uno de los imputados de la causa de aduana, dentro del estudio atendemos a uno, y me vino a visitar uno de los que decía ser operador de Gómez Centurión. Entonces, cuando uno funcionario público... El más complicado es Frega, ¿no? Fraga. Néstor Frega. Frega. Ese es Frega. el más pesado. Sí, tengo los datos precisos. El más pesado. Néstor Frega era quien visitaba los distintos clientes y a nuestro cliente le sacó por afuera una importante cantidad de dólares prometiendo que iba a solucionar el tema. Pero discúlpame, yo creo que hay 2 temas acá que tienen que ser importantes para los funcionarios públicos. Primero, si reciben el aviso de alguien que le está notificando de que hay personas de afuera operando para ellos, tiene que hacer la denuncia judicial. Y en segundo lugar, si tienen el dato de que hay 200 personas que podrían ser doble agente, tiene que hacer la denuncia judicial. Gómez Centurión hubiese ahorrado muchos problemas si hubiese presentado él una denuncia en Comodoro Pi, advirtiendo, como han hecho otros funcionarios, advirtiendo la existencia de supuestos operadores que operaban, porque recaudaban dinero, y recaudaron mucho dinero todos los operadores. Gaby, hablando de Ezeiza, y tiene que interesarnos a todos y mucho, ¿a quién detuvieron hoy en Ezeiza, o hace unas horas? ¿A un libanés? Al recaudador del Hezbollah. Detuvieron un libanés... A ver, perdón, dale, bueno, vamos, muchachos, vamos a hablar de cosas que... Recaudador, la hora, del Hezbollah. El que juntaba la plata del Hezbollah. O sea... ¿Qué es el Hezbollah? El Hezbollah es un grupo terrorista
que está vinculado a los ataques que tuvimos nosotros tanto en AMIA como en la Embajada de Israel. ¿No es partido político también? Bueno, depende. En algunos países de Europa Tiene brazo político y brazo armado. político y brazo armado. En algunos países de Europa está catalogado. Nosotros nos debemos una ley antiterrorista donde podamos catalogar y nosotros decidir quién es un grupo terrorista. Este grupo había sido investigado por Nisman y Nisman incluso declaró en el Tribunal de Siria justamente de qué manera el gobierno iraní, pues este es un tema muy pero muy importante y muy grueso que no se ha investigado. Él fue a testimoniar allá, por eso allá tenían mucha preocupación por la muerte de Nisman y nunca creyeron que se hubiera suicidado. Ellos veían que podía haber por detrás porque él testimonió de qué manera el gobierno iraní era el que le facilitaba las armas a Hezbollah en el atentado contra el presidente de Siria, en la investigación de Siria. No te Yo te olvides. digo quién es esta persona, perdón, te cometía Edu. Perdón. Es información. Este libanés es un libanés que vivía desde el año 95 en Paraguay, con un documento paraguayo otorgado por el vecino país. Estaba siendo investigado por Brasil, por Interpol Brasil, tenía un pedido de captura, una alerta rojo, por formar parte del Primer Comando Capital. El Primer Comando Capital es un grupo que maneja prácticamente gran parte de las cárceles en Brasil. Es un grupo que se formó hace muchos años, que ha cometido una serie importante de muertes. No es un tema menor, ¿eh? Y, cuando llega, lo estaban esperando en estas informaciones, estas se desprende del análisis que uno hace, digamos, sabían que llegaba, lo detienen en migraciones y a partir de ahí se inicia la causa que tiene Federico Villena en el Federal 2 de Loma, que está de turno, y actualmente este señor está detenido en el ¿Con qué lo centro. encontraron? ¿por qué lo detuvieron? Con una falsa identidad, pero con un pedido de captura de Interpol de Brasil Pero en te comunicación. No, te quiero decir algo que es importante, porque tiene que ver, lamentablemente, todo tiene que ver con todo. Cuando reclamamos los que reclamamos que la denuncia de Nisman no se abrió, sacá a la presidenta del canciller. Había una serie de personajes que decían tener comunicaciones con Hezbollah, con iraníes. Entonces, hubo una denuncia de Alberto Nisman en el 2014 donde dijo que en la triple frontera, habló de Guyana, habló de la injerencia y la inserción de estos grupos terroristas financiando ciertas organizaciones pseudo-sociales locales. ¿A vos te preocupó esto, por ejemplo, lo de hoy? O sea, me miraste recién fuera de aire, cuando justo la cámara lo tomó y me hiciste, No, esto es muy serio. A mí me preocupa, ¿Esta detención te preocupa? A mí me preocupa, no me preocupa esta detención como que todavía hay gente que en tantas grietas que tenemos no eligió de qué lado la grieta está. Con el terrorismo no se jode. Nosotros somos el primer país de América Latina en el que pusieron bombas, en el que volaron 2 instituciones, en el que murió gente. Después vino... Y que después firmó un memorándum para que el crimen Además, quedara impune. Además, y yo te quiero decir algo, porque es importante. Por eso te digo que si vamos a tirar una grieta con el tema del terrorismo, yo ya elegí de qué lado estar. Y somos muchos que elegimos de qué lado estar. Con esto no se jode. Por eso hay que investigar la denuncia de Nisman. Incluso, aunque sea para decir que no tenía razón. Pero hay una denuncia muy importante ahí, con una cantidad de lúmpenes que se amparan en este falso nacionalismo, se ofenden un montón, pero la denuncia no se abre. O sea, vos las escuchas de Yusuf y las escuchas de Esteche, de Lía. Yo las quiero escuchar. Para vos hay más de lo que se dice con eso. Pero vos fíjate cómo terminó el día de hoy. Termina de Lía defendiendo a Rafecas, querido. Tal cual. Mirá cómo termina el día de hoy. Termina de Lía, que era el investigado por Rafecas o el que debía ser investigado, porque están las escuchas. Porque la escucha de Delía y Esteche. La escucha de Delía y Khalil, cuando Khalil lo llama el 27 de enero del 2013 y le dice, viste, se firmó el memorándum, lo que Fernando viene trabajando desde hace 7 años, hace 6 años, desde 2007, que es la denuncia que en definitiva termina siendo, que en paz descanse, que se le debe un homenaje, el gran Pepe Eliasef. Entonces, por supuesto que quiero que se investigue. ¿Sabes para qué quiero que se investigue? Para que digan en todo caso de que Nisman no tenía razón, porque los que buscamos la verdad no defendemos a Nisman. Yo quiero saber qué hay detrás de todo eso. ¿Por qué están todos tan interesados en que no se abra? Bueno, acá permitime agregar 2 temas. Primero, sería importante que el juez Villena, utilizando los medios de recursos que tiene el Poder Judicial, por ejemplo, el Centro de Información Judicial, emite un comunicado en relación a quién es el libanés. Y en segundo lugar, y esto vos lo sabés porque lo hemos hablado fuera de micrófono, fuera de cámara, se viene la instancia de conocimiento de la Cámara de Casación de la denuncia... Esta semana Exactamente. Esta semana, ¿eh? Exactamente. Esta semana decide casación, sala 1, Borinsky, Hornos y Geminiani. Correcto. Donde tiene el pretenso querellante, más allá del fiscal de Luca de mantener los recursos, tiene la figura del pretenso querellante que no tenía la situación anterior
cuando se desestimó. Déjame remarcar, volviendo al tema de las amenazas, remarcar el buen trabajo, así como decimos que a veces la justicia anda muy mal por un lado, la justicia federal, en este caso el juez de Morón Rodríguez hizo un muy buen trabajo con respecto al tema de las amenazas, de Vidal en ese caso. De él hablaba yo, con él me comuniqué. Con Claro. Jorge Rodríguez. Y quiero Yo sé que estuvo Ritondo con Jorge Está Rodríguez trabajando también. muy Sí, bien, claro. ¿no? Quiero destacar también el Es un gran trabajo en juez, eso, Rodríguez. digo, porque se habló Fuimos mucho compañeros en del facultad. trabajo del Ministerio de mira vos. Seguridad con el tema de las amenazas telefónicas y la reacción rápida que tiene en cada una de las denuncias. Sí, claro, Margarita, obvio. ¿sabes que voy a empezar a pensar de verdad que Cristina está con poca plata? Ah, ¿viste vos? Pero están apareciendo muchas cosas. Mira, el tema Báez y Cristina es una caja de Pandora. En los allanamientos que se hicieron en estos últimos días en la escribanía Albornoz, han aparecido, te digo, cada documentación que demuestran que desde el año 2012, en el 2012, ella y sus hijos le ceden todos los bienes que habían heredado de Néstor Kirchner a la sociedad Los Sauces. Nunca se instrumentó y nunca se escribió, por eso ellos seguían declarando los bienes como propios. Ahora en el 2014 ella le transfiere todo a sus hijos, cuestión que hoy tenemos una Cristina prácticamente pobre, insolvente, porque transfirió todo. En el medio se han descubierto una cantidad de escrituras que demuestran una cantidad de veces, todavía ni tenemos cerrado, digamos, un informe completo, inmuebles que Lázaro le vendía a Cristina, pero que nunca se inscribían, y entonces 4 años después dejaban sin efecto esa cesión, y otros que Cristina le transfería a Lázaro. Esto que nosotros venimos diciendo que eran las sociedades comerciales y de condominio que tienen desde hace tiempo, bueno, esto va a quedar sobre la mesa de la cantidad de idas y vueltas que hay en las propiedades Señores, comunes. quiero decirles que ha sido una de las noches más interesantes que a mí me ha tocado conducir en el último tiempo. Tremendo Y si vos te programa. metiste en camisa de 11 varas, obviamente. No, fuiste vos, la Lorenzetti se lo dijiste No, vos. vos. Está Agustín No, Rodríguez no. diciendo que No, mañana no, marchamos. no. Igual Perdón, tenemos Margarita, banca Perdón. Margarita. acá. Lorenzetti Acá y banca la AFI Margarita. es el de camisa negra. Eh, Cualquier cosa. Hay un meme dando vueltas que yo se lo voy a conseguir a Margarita, que no sé quién habrá sido el malvado, que puso, dice, bandejas. Y ahí está la Provítola entrando contra Kevin Durán en bandeja y está Máximo manoteando un sándwich de una bandeja en diputado.